El poder constituyente es la potencia originaria, extraordinaria y autónoma del cuerpo político de una sociedad que dicta las normas fundamentales para la organización y funcionamiento de su convivencia política y jurídica, pudiendo sustentar o cancelar la Constitución en su pretensión de validez. Y esta potestad es la suprema capacidad y dominio del pueblo sobre sí mismo para al darse por su propia voluntad una organización política y un ordenamiento jurídico. Entonces, el poder constituyente en cuanto a potestad originaria no deriva de ningún otro poder jurídico preexistente al interior de la sociedad. El poder constituyente sería un poder prejurídico en el plano de la sociedad política concernida. El poder constituyente originario es aquel que organiza y da forma jurídica a un Estado o permite que éste devuelva a refundar su orden jurídico luego de un proceso revolucionario o un golpe de Estado o de una decisión pacífica del cuerpo político de la sociedad, constituyendo una erupción de la libertad política del pueblo para dotarse de un nuevo orden jurídico fundamental. El poder constituyente es extraordinario porque no opera regularmente como una potestad estatal, sino solo en los momentos en que el ordenamiento constitucional entra en crisis y debe ser sustituido. El poder constituyente es plenamente autónomo porque puede fundar la Constitución en la idea de derecho válida que emane de la voluntad del cuerpo político de la sociedad democráticamente expresado. Sieyes, Immanuel Sieyes afirmaba en diversos textos que el poder ilimitado y absoluto de la nación, ante todo, una nación no puede ni alienar ni prohibirse el derecho de querer y cualquiera que sea su voluntad no puede perder el derecho a cambiarla en el momento en que su interés lo exija. Entonces, ¿qué es lo que lo quería decir Immanuel Sieyes? Que el pueblo podía romper el orden constitucional por él mismo establecido, ya que la voluntad nacional no tiene ningún límite alguno. La concepción del poder constituyente admite únicamente al pueblo en cuanto al cuerpo político de la sociedad como sujeto titular de ella, excluyendo todo intento de atribuir el poder constituyente a determinados individuos, sectores, instituciones, como ha ocurrido por los gobiernos autocráticos emanados de golpes militares en América Latina y que se atribuyeron el poder constituyente vaciándole de su contenido esencial y poder autocrático irrenunciable, que es ser expresión del cuerpo político de una sociedad expresada en forma democrática. En un sistema constitucional democrático, ninguna fracción del pueblo puede arrogarse, ni siquiera bajo el pretexto de circunstancias extraordinarias. La representación del cuerpo de la sociedad no se puede sustituir. El cuerpo político de la sociedad tiene un derecho inalienable en autodeterminarse política y jurídicamente. No hay entonces voluntad auténtica y legítima del pueblo si no es una expresión organizada y democrática del cuerpo político de la sociedad. Entonces, la Constitución deriva de la intrínseca relación entre el poder constituyente y expresión democrática del cuerpo político de la sociedad, compuesta por ciudadanos libres e iguales, dotados de todo el derecho de participar y decidir el ordenamiento jurídico político en el cual desean vivir. El ordenamiento constitucional, más que cualquier otro, requiere de adhesión y sostenimiento para la colectividad, eh, y su validez está estrechamente vinculada a su eficacia y esta adhesión de los ciudadanos y los diversos sectores que integran la sociedad. Una constitución, sépanlo bien, que carece de sustento y adhesión difundida en los miembros de la sociedad, pues obviamente está destinada a durar poco solo mientras exista la fuerza que le impone. Una constitución solo tendrá durabilidad si es obra de la participación y adhesión de los diversos sectores que integran la sociedad política y el conjunto de la colectividad la hace suya.
¿Ok? Esto nos debe de quedar claro. Y la función del constituyente, ¿en qué se concreta, maestro? Bueno, se concreta en un proceso donde en una primera etapa implica el desarrollo de una iniciativa constituyente que se expresa y además busca ser asumida por fuerzas sociales y políticas, y en una segunda etapa los diversos grupos y sus propuestas constituyentes se reúnen en un marco, por así llamarlo, marco formal, institucional en forma representativa y democrática. ¿Queda hasta ahí? No, maestros. Viene una tercera etapa, y en esta tercera etapa este cuerpo colegiado debatirá, negociará y aprobará en asamblea constituyente un texto que recoja el consenso necesario. No queda ahí tampoco. Viene una cuarta en donde dicho texto es objeto de ratificación o rechazo por la ciudadanía del texto elaborado por sus representantes a través de un referéndum democrático. El poder constituyente originario, en cuanto institución de carácter extraordinaria, opera únicamente en un momento histórico determinado y luego de concretar su obra se extingue. ¿Cuál es esta obra? La Constitución. Y es que en la licenciatura les enseñaron la distinción entre constitución flexible y constitución rígida, que les dije que ya no voy a tocar el tema, pero hay que saber algo. Las constituciones están escritas como obra humanas y por lo tanto son imperfectas y además responden a una realidad histórica y una cultura concreta. Por eso deben de contener mecanismos y procedimientos necesarios para que las constituciones puedan ir procesando los cambios y las lagunas que éstas contengan. Además, deben de saber que estas lagunas se dan cuando por razones políticas se dejan temas abiertos o inconscientes. La reforma constitucional debe de operar entre la tensión de la estabilidad constitucional y la necesidad de cambio. El cambio continuo de la Constitución obviamente debilita la fuerza normativa de la Carta Fundamental, pero también debilita o minimiza el sentimiento constitucional, la lealtad y la fidelidad a la Constitución, que obviamente, como les digo, va a terminar en una deslegitimación del texto constitucional. ¿Cuándo se debe de usar una reforma de la Constitución? Debe de usarse solo cuando haya bienes jurídicos consensuados que deben de quedar fuera del alcance de la potestad y función legislativa contingente. ¿Cuál es la caracterización de este poder instituido o derivado? No voy a entrar a los periodos de profundos cambios y políticos en donde siempre se desarrolla la función constituyente, pero sí les debo de decir que la reforma constitucional dentro del Estado constitucional solo es legítima cuando sus fines y medios sean democráticos y compatibles con la idea de derecho básica, con este contenido fundamental o la fórmula política contenido en la Carta Fundamental. La reforma constitucional lo que nos permite, o bueno, lo que permite al constituyente es afrontar las cambiantes circunstancias históricas y sociales de los pueblos, posibilitando la adaptación de la Carta Fundamental a nuevos desafíos y, por qué no decirlo, a vicisitudes históricas dentro, ya les dije, de un marco de juridicidad y la continuidad de identidad de la Constitución. ¿Qué es tributario aquí? O sea, ¿qué es lo que da balance? Pues que las competencias asignadas a los órganos constitucionales, formas, procedimientos y contenidos esenciales sigan cimentándose en la fórmula política constitucional. El poder de reforma constitucional constituye un poder constituido, un poder creado, regulado por la Constitución, teniendo limitaciones formales y materiales en esta misma Carta Magna. El poder de revisión constitucional, sépanlo, no es del poder constituyente, sino ya de un poder constituido sometido a la Constitución, aunque se trate de un poder dotado de máxima eficacia jurídica. Obviamente este poder tiene límites, salvo que se manifieste con un poder extra o un contram ordinem, lo cual
es inadmisible en el marco del Estado constitucional democrático. Aquí en México, porque tenemos que hablar de nuestro país, prevalece una máxima que dice nada ni nadie sobre la Constitución. Y si existiera este poder que pretende cambiar a la Constitución, dejaría de ser un poder constituido y empezaría a ser un poder constituyente nuevamente originario que debe de recabar. No puede surgir porque así lo pretendan las fuerzas políticas, sino que debe de recabar su legitimación en la voluntad del cuerpo político de toda la sociedad. En esta perspectiva, podemos encontrar que la operación del poder de reforma constitucional excluye dos hipótesis de alteración del texto constitucional. Es decir, ¿qué no se puede cambiar en la Constitución? En primer lugar, el cambio total que destruya bases esenciales o principios supremos del orden constitucional, y lo segundo, el cambio parcial de la Constitución fuera de procedimientos, límites y competencias, ya les decía, establecidas por la propia Constitución. ¿Por qué? Porque esto constituye una condición necesaria para la validez de toda actuación. Esto nos lleva a afirmar que el poder de reforma no puede sustituir al poder constituyente originario, alterando esta historia que tenemos de derecho, esta idea que tenemos de derecho. Pero también no puede sustituir la fórmula política o los principios supremos. ¿Qué quiero decir? La Constitución no puede ser sustituida, y aquí debemos entender sustitución, el que la premisa mayor del juicio de constitucionalidad no está dado precisamente por la Constitución, sino que propiamente toda la Constitución, maestros, es el elemento esencial que define a su propia identidad. Es decir, la propia Constitución se protege y la propia Constitución nos dice cuándo no se puede ni siquiera reformar. Y hay un objeto hay un objeto de contradicción que nos dice que el poder constituyente derivado o instituido solo puede operar legítimamente dentro del marco definido por la propia Constitución, con el objeto, y fíjense bien aquí, la propia Constitución lo está diciendo, con el objeto de realizar modificaciones siempre y cuando no alteren los principios políticos jurídicos supremos establecidos por el constituyente. Por lo tanto, debemos entender que el poder de reforma de la Constitución está sometido propiamente por la misma Constitución, por nuestra Carta Fundamental, y pueden sus actos ser objetos de control de constitucionalidad por el órgano jurisdiccional encargado de velar por la defensa de la Constitución y la idea de derecho válida contenida en la misma. Y en México se llama este órgano jurisdiccional que protege la Constitución, recuerden que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta entonces.